Hola gente, este es el séptimo y último video de la lectura y comentarios de La fiesta del monstruo de Borges y Bioy Casares. Retomamos, quedamos en la página 26, último párrafo, después del asesinato del joven estudiante judío por parte de los muchachos peronistas, dice uno de ellos, le dice a Nelly: después del ejercicio que acalora, me puse el saco, maniobra de evitar un resfrío, que por la parte baja te representa 0,30 engenioles. Acá se queja de que se abrigó después de matar a de ayudar a matarlo, para no resfriarse y gastar lo que salían los genioles, que eran las aspirinas típicas de esa época. El pescuezo lo añudé en la bufanda que vos surciste con tus dedos de hada, y acondicioné las orejas soto el chambergolino, pero la gran sorpresa del día la vino a detentar Pirosanto, con la ponenda de meterle fuego al rejuntapiedras, previa realización en remate de anteojos y vestuario. Bien, acá recuerden que estábamos en duda entre si es 1 de mayo, acá como vemos la bufanda, puede ser que sea 1 de mayo, u otros dicen 17 de octubre. Pero bueno, nunca lo vamos a saber, puede ser cualquiera de las dos. Y dice que se acomodó las orejas soto, debajo, en italiano, debajo del chambergo, del sombrero. Y Pirosanto, recuerdan este personaje que ya apareció, el incendiario, el que quiso y que le prendió fuego al camión, propuso quemarlo al cuerpo del judío, pero antes repartirse los anteojos y la ropa. El remate no fue suceso. Los anteojos andaban mezclados, con la viscosidad de los ojos, ¿se imaginan? Y el ambo, o sea, el traje, era un engrudo con la sangre. También los libros resultaron un clavo, por saturación de restos orgánicos. La suerte fue que el camionero, que resultó ser Grafiacane, pudo rescatarse su reloj del sistema Roscoff sobre 17 rubíes. Y Bonfirrarro se encargó de una cartera fabricante con hasta 9 pesos con 20 y una instantánea, es decir, una foto instantánea de una señorita profesora de piano. Y el otario Rabasco, el tonto Rabasco, recuerden que no lo quiere porque anda atrás de Nelly, se tuvo que contentar con un estuche Bauch para lentes y la lapicera fuente Plumex, para no decir nada del anillo de la antigua casa Poplavsky. Bueno, acá mencionó todo lo que se repartieron, menciona cosas de las épocas. Recuerden que el reloj de ese sistema era ese reloj que tenía una cadenita que se ponía en el bolsillo del chaleco. Bien. Y acá tenemos los lentes Bauch o Bausch. Esos lentes son los que después derivaron en la marca Ray-Ban, así que eran los lentes buenos de la época. Y le sigue diciendo: presto, gordeta, o sea, rápido, gordita, quedó relegado al olvido ese episodio callejero. Pronto olvidaron lo que habían hecho con el muchacho. Recuerden que ellos venían de tomar en un bar, así que venían tomados, cantando, y se encontraron con el pobre judío. Banderas de boitano que tremolan, toques de clarín que vigoran, doquier la masa popular, formidable. Acá banderas de Boitano, acá los autores hacen referencia a la marca Boitano. Casa Boitano fabrica todavía desde aquella época, banderas de ceremonia, banderas para clubes, banderas nacionales, así que acá las mencionan. Las banderas, o sea, los estandartes que tremolan, toques de clarín que vigoran, que les dan vigor para cantar y gritar, doquier la masa popular, formidable, le dice, como se hace que el que habla en inglés, en lugar de decir formidable. En la Plaza de Mayo nos arengó la gran descarga eléctrica que se firma Dr. Marcelo N. Frogman. Y acá los autores juegan con un personaje de otros cuentos, también cuentos de la serie de Parodi, que ya mencionamos, y este personaje también es un personaje muy extraño, que defiende a los aborígenes, es un invento raro de ellos, es también una parodia, ¿no?, de un político argentino.
Y dice acá que se firma entonces, doctor Marcelo N. Frogman, dice que este Frogman los arengó antes, los motivó con un discurso antes de que hablara el monstruo. Los puso en forma para lo que vino después, la palabra del monstruo. Estas orejas le escucharon, Gordeta, mismo como todo el país, porque el discurso se transmite en cadena. Entonces parece que lo escuchó todo el mundo por radio. Y lo firman en Pujato, una población cerca de Rosario, en Santa Fe, el 24 de noviembre de 1947. Bien, acá termina el cuento y ahora vamos a ver unas imágenes para recordar y para retomar el contexto de la historia, que nos quedó tan lejos. ¿Recuerdan cuando decía con el Colt como un bulto bajo el brazo? Acá tienen algunas imágenes de los famosos revólveres Colt. ¿Se acuerdan que era el que quería vender antes que irse a ver al monstruo? Pero al final se los dieron el día del viaje a la Plaza de Mayo. Después en otra parte había dicho, porque algún cascarudo habrá transitado por la vía pública. Cascarudo le llamaba acá el personaje a los autos llamados escarabajos, por la formita, acá lo tienen, que eran los que producía la industria nacional nazi, los Volkswagen. Bien, en otra parte se mencionó que el guardagujas ya se cansó de morfarte con la visual y ahora se retira en la zorra. Y ahí tienen un guardagujas, era el empleado ferroviario que con esa palanca, moviéndola, giraba, corría un tramo de los rieles para que se engancharan con otro ramal. Y ahí tiene la zorra, que es ese vehículo que se utilizaba sí o sí de a dos, bueno, también de a uno me parece que se utilizaba, para moverse en la vía, haciendo palanca como si con la forma de sub y bajas, para moverse y llegar a hacerle algún arreglo a alguna locomotora parada. En todas las estaciones había uno de estos carritos. Bien, después tenemos acá otra parte donde decía que usted me confunde con Vito Dumas, el navegante solitario, y lo tenemos en la portada del gráfico. Y este era un deportista muy famoso de la época, había ganado muchos premios y él lo mencionó, se comparó con él cuando dice que casi nada en los escupitajos que le tiraron cuando cantaba en el camión. Más adelante lo nombra Bo, César Bo, ahí lo tienen, y en el texto dice, cuando cacha la guitarra se cree Gardel. ¿Recuerdan esa parte? Bien, ahí lo tenemos a César Bo, guitarrista tanguero de la época. También se menciona estas dos bebidas de la época. Decía, otro bebía su media botella de Bascolet. Ahí tienen la bebida a base de cacao de marca Bascolet. Y también decía que a la media hora de tomarse toda la Bills de mi segundo estómago de camello, que él decía que así llamaba a su cantimplora. La Bills era este refresco muy popular en la época. Más adelante se subieron a un colectivo y luego lo quemaron, ¿recuerdan? Y decía el texto, para hacer una fogarata en forma que hiciera pasto de las llamas al Broadway. Y ahí lo tienen. Tenemos una publicidad, dice, tome usted siempre un Pullman Broadway. Y debajo les puse la maquinita de monedas que usaban en esos colectivos. Se ponían las monedas por esta ranura, con estas palanquitas se bajaban y por la parte inferior salía la moneda, se la tenía que dar de vuelto. Acá decía el texto, Marforio, que es más flaco que la ranura de la máquina de monedita. Bien, lo comparo con todas cosas que en la época se utilizaban y ya no. Después en otra parte decía, parecía que le hubiera munido el upite, que le hubiera puesto en el trasero un petardo Fumanchú. Y acá tenemos al famoso Fumanchú, que era un mago de la época, de familia de magos, no recuerdo si era inglés o irlandés, y fíjense, este afiche es de 1929 en Buenos Aires, en el Teatro de San Martín, una presentación de este hombre que hablaba muchos idiomas y iba por el mundo haciendo magia, era muy famoso en la época. Así que seguramente le puso a los petardos, como están hechos en base a pólvora, que es China, decidió ponerle el nombre que parecía gracioso. También dice el texto por ahí
que el Fargo a las claras le resultaba una firma ilegible. Se recuerdan a Tornillo sin fin, al mecánico del grupo. Y acá tenemos los camiones Fargo que eran importados. Acá dice la publicidad, fabricados por Chrysler. Y acá tenemos uno restaurado, unos camioncitos de esa época. También se nombra las cajitas de ranchera, los fósforos de papel. Ahí tienen una versión más viejita que venía de las cajitas. Y en otra parte decía también que en la otra banda del riachuelo se estaban herrumbrando, oxidando unos camiones de nacionalidad canadiense que había comprado el IAPI, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. Y acá tenemos, como se ven hoy, restaurados, pintaditos. Recuerden que lo intentaron, pero no se subieron al final. Estos estaban tirados, no los pudieron hacer andar. Y acá tenemos uno en la época cuando llegaron. Seguramente son mecánicos. Fíjense, acá tenemos uno de los camioncitos. Los llamaban camión guerrero, porque eran los que habían quedado de la Segunda Guerra Mundial y Argentina compró lo que había sobrado. También se nombraba al frigorífico La Negra, decía el texto, la casualidad quiso que el destino nos pusiera al alcance de un ónibus rumbo al descanso de Hacienda La Negra. Y acá tenemos un camioncito del frigorífico Cuatreros de Bahía Blanca, que el frigorífico pertenecía al frigorífico La Negra. Y acá tenemos la entrada del edificio que quedaba cerca del riachuelo, en Buenos Aires, de la Casa Central. Después se nombra, como ya dijimos, al Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, el IAPI. Acá tenemos una publicidad y este era un librito con promoción. Decía el texto, el instituto, siempre atenti, esto lo agregué yo, los adquirió a los camiones canadienses en calidad rompecabezas, porque estaban rotos, en la sección demoliciones del ejército norteamericano. Bien, recuerden que este instituto lo creó Perón y cuando lo sacaron en el 55 se desarmó el instituto. Que lo que hacía era manejar el tema de la exportación e importación. Después decía que previo pago de boletos completamos un bondi eléctrico y acá justo tenemos un tranvía con una imagen de Perón y los muchachos peronistas, es magnífica esta imagen, y un boleto de tranvía. Acá dice Tramways Eléctricos del Sur, porque era el monopolio, recuerden que es la empresa que tenía los subtes y los tranvías en Buenos Aires. Bien, también se nombraba los chisotis, abonado en el importe neto de las chisotis, ahí las tenemos, eran las botellas de grapa, que se tomaron antes de matar al pobre judío. Dice acá, más adelante decía que por la parte baja te representa 0,30 engeñoles. Esto era, recuerden, si se resfriaba. Y acá tenemos una publicidad de la marca de aspirinas que se fabricó en Argentina en esa época. Famosa marca. También les puse, para que entiendan esto de que mencionaron los autores, el emporio y despacho de bebidas Puga y Galach. Puga, acá se nota en la foto, era el director de la revista Titwits, Rodolfo de Puga. Es un chiste que entienden los de la época. Y acá tenemos la enciclopedia, pero eran folletos, manuales que se compraban solos y se completaba la colección. Que tienen, fíjense, un manual de pintor, decorador, de agrimensura, de todo había. Eran de la empresa de la editorial Galach española. Bien, acá tenemos el reloj del sistema Roscoff sobre 17 rubíes. Este que tenemos acá es de 10 rubíes, es una parte del mecanismo interno. Y acá los lentes Bausch. Y casi para terminar, tenemos acá las banderas que se veían en las fiestas populares en la Plaza de Mayo, en las fiestas de Perón, y acá Perón dando su discurso. Y la masa popular, hermosa foto también. Y por último, vamos a terminar mostrando el recorrido. Salieron de Tolosa, acá está La Plata, de Tolosa hicieron el camino, primero en camión, en colectivo, otra parte en tranvía, caminando, hasta llegar a Avellaneda, cruzaron esto que sería el riachuelo, pararon con el tranvía en Tacuarí y Belgrano y finalmente Plaza de Mayo. Bien, muchas gracias por la atención, esto ha sido todo.